El cepillo raspa contra la madera de pino con el mismo ritmo que mi respiración. Cada pasada libera una viruta dorada que cae al suelo del taller, donde se acumulan como las hojas de un otoño que nunca termina. Es temprano. El sol apenas se asoma por los cristales empañados de la carpintería, pero yo llevo aquí desde las 5 de la madrugada. Es lo que hago ahora, lo que he hecho durante estos 8 meses interminables. El reloj del abuelo descansa sobre el banco de trabajo, callado como una herida cerrada. Sus manecillas señalan las 3:15 desde aquel día. No he tenido fuerzas para llevarlo a reparar, aunque sé que don Aurelio, el relojero de la Plaza Mayor, podría devolverle la vida con unas pocas horas de trabajo. Hay cosas que uno prefiere mantener rotas. Son testigos silenciosos de cuando todo se quebró. Me llamo Ricardo Herrera Sánchez. Tengo 45 años y soy la 4ª generación de carpinteros en esta misma calle del barrio de los Capuchinos. Mi bisabuelo construyó este taller con sus propias manos en 1925, cuando Salamanca aún conservaba el eco de siglos pasados en cada piedra dorada. Mi abuelo me enseñó que la madera tiene alma, que hay que escucharla antes de cortarla. Mi padre me mostró que cada mueble lleva dentro la historia de quien lo hizo. Y yo iba a transmitir todo esto a Diego. Iba. La palabra se clava en mi pecho, como una astilla mal lijada. Diego tenía 9 años, cuando se desvaneció de mi vida como el humo de la resina quemada. 9 años y unas manos pequeñas que ya sabían distinguir el roble del castaño solo por el tacto. Tenía la sonrisa de su madre, Carmen, esa risa que transformaba cualquier tarde gris en domingo de primavera. Carmen murió hace 3 años en el cruce de la carretera de Madrid. Un conductor que se había quedado sin fuerzas, debido a ciertas sustancias, se llevó por delante el coche donde viajaba mi esposa. Diego lloró durante semanas, aferrado a una fotografía donde los 3 aparecíamos en las fiestas de septiembre junto a la Plaza Mayor. Le prometí que siempre estaríamos juntos, que cuidaría de él como el abuelo cuidó del reloj, con paciencia y constancia. Qué fácil es hacer promesas cuando el futuro parece sólido como la madera de roble. Aquel martes de abril, Diego había terminado las clases en el colegio de San Patricio. Era su rutina: pasar por la carpintería, merendar el bocadillo que le preparaba la hermana Esperanza y después jugar en el parque de los jesuitas mientras yo atendía a los últimos clientes del día. Don Evaristo, un comerciante de la calle Toro, había venido a encargarme una vitrina para su tienda de antigüedades. Hablamos durante más de 1 hora sobre medidas, maderas y acabados. Cuando terminamos de negociar, miré el reloj. Las 7:30. Diego llevaba más de 2 horas en el parque. Corrí como un loco por las calles empedradas. El parque estaba vacío salvo por una pareja de jubilados que paseaba con parsimonia. Pregunté a todo el que encontré. Nadie había visto a un niño moreno con la camisa azul del colegio. Nadie recordaba a Diego. La noche se extendió como una mancha de tinta sobre mi vida. Llamé a la policía, recorrí cada calle del barrio, grité su nombre hasta quedarme sin voz. El inspector José Manuel Cordero llegó con su gabardina gris y su libreta de apuntes. Me hizo preguntas que no tenían respuesta. Si Diego tenía problemas en el colegio, si alguien lo había amenazado, si había notado algo extraño en los días anteriores. No había notado nada. Esa es la verdad que más duele. Fui un padre ciego en los momentos en que más necesitaba ver. Los primeros meses fueron un torbellino de esperanza y desesperanza. Carteles con la foto de Diego aparecieron en cada esquina de Salamanca. Los medios de comunicación se hicieron eco de la desaparición. Personas desconocidas se acercaban para darme ánimos o para contarme historias de otros niños que habían regresado a casa después de semanas o meses perdidos. Pero los meses pasaron. Los carteles se descoloraron bajo la lluvia y el sol. Los periodistas encontraron otras historias que contar. Los clientes dejaron de venir a la carpintería. ¿Quién quiere encargar un mueble a un hombre que ha perdido lo más importante de su vida? La hermana Esperanza, bendita sea,
Mantuvo el taller a flote. Ella es 7 años mayor que yo, robusta como un roble y con un corazón que podría abarcar toda la ciudad. Viene cada mañana con su delantal de flores y sus manos trabajadoras. Atiende los pocos encargos que aún llegan, cobra las facturas pendientes y me obligaba a comer al menos una vez al día. Ricardo, me decía mientras preparaba un caldo en el pequeño hornillo del taller. Diego necesita que estés fuerte cuando regrese. No puede encontrarte convertido en sombra. Tenía razón. Pero las sombras a veces son lo único que nos queda cuando la luz se apaga. Establecí una rutina para no volverme completamente loco. Cada día, después de trabajar unas horas en el taller, recorría un barrio diferente de la ciudad. Llevaba siempre una fotografía de Diego y la enseñaba a comerciantes, vecinos, niños que jugaban en los parques. Pegaba carteles nuevos donde los viejos habían sido arrancados por el viento. Hablaba con madres en los mercados, con abuelos en las plazas, con cualquiera que tuviera ojos para haber visto a mi hijo. El inspector Cordero me llamaba cada semana con el mismo mensaje. Seguimos trabajando en el caso, don Ricardo. No pierda la esperanza. Pero yo sentía que la esperanza se me escurría entre los dedos como la viruta fina que sale del cepillo. Hasta ayer. Ayer era jueves y me tocaba recorrer el barrio de San Bernardo, una zona humilde al otro lado del río, donde las casas se apiñan como libros viejos en una estantería desordenada. Llevaba un rollo de carteles nuevos que había impreso en la copistería de la plaza del mercado. La foto de Diego me miraba desde cada hoja, sonriente, con los ojos brillantes, ajeno al destino que lo esperaba. Estaba pegando uno en la pared desconchada de una casa de 2 plantas, cuando escuché una voz a mis espaldas. «Señor, ese niño del papel vive en mi calle». Me volví con tal brusquedad que el rollo de carteles se me cayó al suelo. Una niña de unos 8 años me observaba con ojos serios y un vestido que había conocido mejores días. Era rubia, delgada, con esa dignidad particular que tienen los niños pobres que han aprendido a valorar lo poco que poseen. «¿Cómo has dicho?», le pregunté, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Ese niño», repitió señalando el cartel que acababa de pegar. «Lo he visto. Vive en mi calle». El corazón me golpeó las costillas con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme allí mismo, en aquella acera agrietada del barrio de San Bernardo. Por primera vez en 8 meses, sentí algo que había creído perdido para siempre. Una chispa diminuta, pero real. Esperanza. La niña esperó pacientemente a que recuperara el habla, como si estuviera acostumbrada a que los adultos necesitaran tiempo para procesar las noticias importantes. «¿Cómo te llamas?», conseguí articular por fin. «Lucía», respondió. «¿Quiere que le enseñe dónde está?». El reloj del abuelo siguió marcando las 3:15, pero yo sentí que el tiempo había empezado a moverse de nuevo. Lucía me guió por un laberinto de calles estrechas donde la piedra dorada de Salamanca cedía paso al ladrillo desnudo y las fachadas desconchadas. Mis piernas temblaban con cada paso, como si caminara sobre el filo de una navaja. ¿Y si era una falsa alarma? ¿Y si esta niña, con su vestido remendado y sus zapatos gastados, solo buscaba atención? ¿Y si mi corazón no resistía a otra decepción? Pero había algo en su manera de andar, decidida y sin prisa, que me tranquilizaba. Lucía conocía estas calles como yo conozco cada veta de la madera de cerezo. No dudaba en los cruces, no miraba hacia atrás para comprobar si la seguía. Simplemente avanzaba, con la confianza de quien va hacia casa. «Es aquí», dijo deteniéndose frente a una casa de 2 plantas con la pintura azul descolorida por los inviernos. La puerta de entrada, de madera de pino maltratada por la humedad, tenía una mirilla pequeña y una aldaba que había perdido su lustre original. Las persianas del primer piso estaban cerradas, como ojos que no quieren ver el mundo. «¿Vives tú aquí?», le pregunté, y mi voz sonó más ronca de lo que pretendía. «Con mi mamá», asintió Lucía. «Ella trabaja mucho.
Se va muy temprano y vuelve cuando ya es de noche. Llamé a la puerta con los nudillos, primero suave, después con más insistencia. El eco se perdía dentro de la casa como un secreto mal guardado. Esperamos. Lucía me miró con esos ojos serios que parecían haber visto demasiado para su edad. Pasos lentos se acercaron desde el interior. La mirilla se oscureció unos segundos. Después, el sonido metálico de varios cerrojos siendo descorridos. La mujer que abrió la puerta no podría tener más de 35 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin sueño y preocupaciones que pesaban como piedras en el alma. Era delgada, con el cabello castaño recogido en una coleta improvisada y las manos ásperas de quien trabaja con productos de limpieza. Vestía un jersey de lana gris que había conocido mejores épocas. «¿Qué desea?», preguntó, y en su voz detecté una nota de alarma que me puso en guardia. «Soy Ricardo Herrera», me presenté, sacando la fotografía de Diego del bolsillo de la chaqueta. «Esta niña me ha dicho que mi hijo...». La mujer miró la foto durante 3 segundos eternos. Su rostro se transformó, como si hubiera visto un fantasma en pleno día. «No», dijo demasiado rápido, demasiado alto. «No, no conozco a ese niño. Lucía se ha equivocado. Los niños se confunden, ya sabe usted». Pero algo en sus ojos me decía que mentía. Era la misma mirada que ponía Diego cuando trataba de ocultarme alguna travesura. Desviar la vista, parpadear demasiado, las manos inquietas buscando dónde posarse. «Señora», insistí. «Torres, Pilar Torres. Y le repito que no sé nada de su hijo. Ahora, si me disculpa, tengo que preparar la cena para mi hija». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en mi pecho como un martillazo. Me quedé allí plantado, con la foto de Diego en la mano, sintiéndome más perdido que nunca. «Mamá está nerviosa», me dijo Lucía en voz baja. «Desde hace tiempo está así, se sobresalta por todo». Regresé a casa con el alma en vilo. Esperanza me esperaba en el taller con un plato de lentejas humeantes y una mirada que exigía explicaciones. «¿Has visto algo?», me dijo antes de que pudiera abrir la boca. «Lo llevas escrito en la cara». Le conté lo ocurrido, mientras removía las lentejas sin apetito. Mi hermana me escuchó en silencio, con esa paciencia que había perfeccionado durante años cuidando de nuestra madre enferma. «Puede que sea una pista falsa», dijo al final, «pero también puede que no. ¿Qué piensas hacer?». «Volver mañana, observar, esperar». Y eso hice. Me aposté en una esquina, desde donde podía ver la Casa Azul sin ser visto. A las 6 de la mañana, Pilar Torres salió con un uniforme de limpiadora y una bolsa de tela cargada de productos. Caminaba deprisa, con la cabeza gacha, como quien teme que la reconozcan. Una hora después, Lucía apareció en la puerta. Miró a un lado y a otro, como un pajarito que comprueba si hay gatos al acecho, y se acercó a mi esquina con pasos decididos. «¿Ha venido a buscar al niño?», me preguntó sin preámbulos. «¿Está ahí dentro?», le pregunté, y el corazón se me subió a la garganta. Lucía asintió despacio. «A veces lo oigo llorar por las noches. Llama a su papá. Mamá le dice que se calle, pero no con maldad. Está triste, como él». Las palabras de la niña me atravesaron como clavos oxidados. Diego llorando. Diego llamándome. Diego creyendo que lo había abandonado. Me costó un esfuerzo sobrehumano no echar la puerta abajo y subir a buscarlo. ¿Puedes ayudarme?», le pregunté. Lucía me estudió con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría. «Mamá guarda un cuaderno. Lo esconde debajo del colchón. Tiene nombres y números. A veces la oigo llorar cuando lo lee. ¿Podrías traérmelo?». La niña dudó. Mordió el labio inferior, una costumbre que Diego también tenía cuando debía tomar una decisión difícil. «Si se entera, se pondrá muy triste», murmuró. «Lucía», le dije, y me arrodillé para estar a su altura. «Si tu mamá está en problemas, yo puedo ayudarla.
Pero necesito saber la verdad sobre mi hijo. ¿Me entiendes? Asintió con gravedad de mujer adulta. Media hora después, regresó con un cuaderno de tapas rojas, gastado por el uso. Me lo entregó con manos temblorosas. No deje que le pase nada malo a mamá, me pidió. Ella es buena, solo que a veces tiene miedo. Abrí el cuaderno con el pulso acelerado. Páginas y páginas de letra menuda, nombres que no reconocía, fechas, cantidades de dinero. Y en la página 12, escrito con tinta azul, Diego Herrera, abril, El Chato, 500 euros mes. El mundo se tambaló bajo mis pies. Allí estaba, negro sobre blanco, la prueba de que mi hijo había estado a menos de 1 kilómetro de casa durante todos estos meses. Que esta mujer, esta Pilar Torres que lloraba por las noches, sabía dónde estaba Diego desde el primer día. Esa tarde regresé a la Casa Azul, con el cuaderno en el bolsillo y una determinación férrea en el pecho. Pilar acababa de llegar del trabajo. Aún llevaba el uniforme de limpiadora cuando abrió la puerta. «Tenemos que hablar», le dije sin más preámbulo, y le mostré el cuaderno abierto por la página correcta. El color se le fue de la cara como agua por un desagüe. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «Por favor», susurró, «no me haga daño, no me lleve presa. Lucía me necesita». «Solo quiero a mi hijo», le dije. «Dígame dónde está Diego y le prometo que la ayudaré en todo lo que pueda». Pilar me hizo pasar a un salón pequeño, donde los muebles parecían comprados de segunda mano en el rastro. Lucía había desaparecido discretamente, como hacen los niños que han aprendido a volverse invisibles cuando los adultos necesitan hablar de cosas importantes. «No fue idea mía», comenzó Pilar entre lágrimas que parecían llevar meses contenidas. «El Chato me pilló robando comida en el supermercado. Lucía llevaba 2 días sin cenar y yo no tenía ni 1 euro. Me dijeron que podían hacer que me llevaran detenida, quitarme a mi hija, a menos que... ¿A menos que qué? Que cuidara a un niño durante una temporada. Solo eso. Me dijeron que lo habían recogido de la calle, que no tenía familia, que era temporal, hasta que encontraran una familia que lo adoptara en otro sitio». ¿Y se lo creyó? Pilar se secó los ojos con el dorso de la mano. Necesitaba creérmelo. Cuando vi las noticias en televisión, cuando supe quién era realmente Diego, ya era demasiado tarde. El Chato me dijo que si hablaba, si intentaba algo, Lucía sufriría las consecuencias. Y yo me había encariñado con el niño. Lo cuido bien, se lo juro. Come caliente, duerme en una cama limpia. Pero llora mucho. Llora por usted. La rabia y la compasión se mezclaron en mi pecho como aceite y agua. Esta mujer era víctima y verdugo a la vez, una madre desesperada, atrapada en una red que la superaba. «¿Dónde está ahora?», pregunté. «Arriba, en la habitación de atrás». «Pero no puede subir, señor Herrera. El Chato viene algunas tardes sin avisar. Si lo encuentra aquí...». No terminó la frase, pero no hacía falta. Saqué el teléfono móvil y marqué el número del inspector Cordero. «Inspector, soy Ricardo Herrera. Creo que he encontrado a mi hijo». La conversación fue breve e intensa. Cordero me pidió que no hiciera nada precipitado, que él se haría cargo del operativo. Pero yo necesitaba estar cerca, necesitaba que Diego supiera que su padre había venido a buscarlo. 2 días de vigilancia revelaron una operación más compleja de lo que había imaginado. El Chato no era un delincuente solitario, sino el cabecilla de una red que mantenía varios puntos de custodia por la ciudad. Diego no había sido vendido, porque su desaparición había tenido demasiada repercusión mediática. Lo mantenían oculto, esperando el momento adecuado para sacarlo del país. El inspector Cordero me explicó el plan en la comisaría, mientras Esperanza me aferraba la mano, como si fuera a salir disparado en cualquier momento. «Esperaremos a que el Chato visite la casa», me dijo Cordero con su gabardina colgada en el respaldo de la silla. «Nuestros informantes nos han confirmado
que suele ir los viernes por la tarde a recoger dinero y comprobar que todo está en orden. «Quiero estar allí», le dije. «Ricardo», intervino Esperanza, «deja que hagan su trabajo. No puedes arriesgar. Es mi hijo». La corté. «He esperado 8 meses. No voy a quedarme en casa mientras ustedes van a buscarlo». Cordero asintió con comprensión. «Puede acompañarnos, pero en el coche patrulla y siguiendo las indicaciones. Este tipo de operaciones son delicadas». Esa misma tarde, mientras ultimaban los preparativos, el reloj del abuelo se detuvo por completo. Las manecillas que llevaban meses marcando las 3:15 se rindieron definitivamente al silencio. Esperanza lo tomó como mal augurio, pero yo lo interpreté diferente. El tiempo viejo había muerto. Mañana, con suerte, empezaría a contar uno nuevo. La noche del viernes me encontré sentado en el asiento trasero de un coche policial camuflado, mirando la Casa Azul desde la misma esquina donde había esperado durante días. El inspector Cordero comprobaba su radio por enésima vez. Otros 2 agentes vigilaban la parte trasera de la vivienda. «Ahí viene», murmuró Cordero. Un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla izquierda se acercaba a la casa con paso tranquilo. Vestía de negro, como correspondía a su negocio de sombras. Era el Chato. Sentí que toda mi vida, todos mis años, todas mis esperanzas y mis miedos se reducían a este momento. Diego estaba ahí dentro, a menos de 50 metros. Después de 8 meses de búsqueda desesperada, el final se aproximaba como una tormenta inevitable. El Chato llamó a la puerta con 3 golpes secos. Pilar abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto al umbral. «Ahora», susurró Cordero por la radio. Y el tiempo volvió a moverse. Todo sucedió en menos de 3 minutos, pero cada segundo se grabó en mi memoria con la precisión de una talla en madera. Los agentes entraron como una ráfaga silenciosa. Cordero dirigía la operación con gestos precisos, mientras yo permanecía en el coche, con las manos apretadas hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Escuché voces alteradas, el ruido de muebles siendo movidos, pasos corriendo por la escalera. «¡Despejado!», gritó alguien desde el interior. Cordero me hizo una seña. Era el momento. Subí esos escalones como si ascendiera al cielo o descendiera al infierno, no lo sabía. La casa olía a humedad y a miedo. Pilar lloraba en el salón, mientras un agente le explicaba sus derechos. El Chato permanecía esposado junto a la entrada, con esa mirada de quien sabe que su mundo acaba de desplomarse. «La habitación del fondo», me indicó Cordero. Empujé la puerta con manos temblorosas. Era un cuarto pequeño con una cama individual, un armario de pino sin barnizar y una ventana con cortinas de flores descoloridas. Y allí, acurrucado en el rincón más alejado de la puerta, estaba Diego, mi hijo. Había crecido. Su rostro había perdido esa redondez infantil que recordaba, y sus ojos tenían una sombra que no había estado ahí antes. Llevaba una camiseta azul que no era suya, y unos pantalones que le quedaban grandes. Cuando me vio, no corrió hacia mí como había soñado durante tantas noches. Se quedó inmóvil, como un animal pequeño que no sabe si está siendo rescatado o capturado. «Diego», susurré, y mi voz se quebró como madera seca. «Soy papá. He venido a llevarte a casa». Me acerqué despacio, arrodillándome para estar a su altura. Diego me observaba con una mezcla de reconocimiento y confusión, como si tratara de recordar quién había sido antes de que el mundo se rompiera. «¿Papá?», murmuró finalmente, y esa palabra pequeña y frágil me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. Lo abracé con cuidado, como si fuera de cristal, y sentí cómo su cuerpecito se tensaba primero y se relajaba después entre mis brazos. Olía diferente, a jabón barato y a tristeza, pero seguía siendo mi Diego, mi niño, mi corazón caminando fuera de mi pecho. «Te he buscado todos los días», le susurré al oído. «Todos los días, desde que te fuiste. Nunca dejé de buscarte».
El hospital fue un torbellino de médicos, enfermeras y formularios. Los exámenes confirmaron que Diego estaba físicamente bien, algo más delgado, pero sin lesiones ni signos de maltrato. El daño era invisible, anidado en lugares donde los estetoscopios no pueden llegar. Las primeras noches fueron las más duras. Diego dormía en mi habitación, en una cama que Esperanza había improvisado al lado de la mía. Se despertaba gritando, buscándome con ojos aterrados, necesitando tocarme para asegurarse de que no era un sueño. Yo permanecía despierto, escuchando su respiración irregular, prometiéndole en susurros que nunca más estaría solo. La doctora Martínez, una psicóloga infantil del hospital, me explicó que la recuperación sería gradual. Ha pasado 8 meses en una situación de incertidumbre, me dijo mientras Diego jugaba en silencio con unos bloques de construcción en la consulta. Necesita tiempo para confiar de nuevo, para sentirse seguro. Sea paciente con él, don Ricardo, y sea paciente consigo mismo. Esperanza, bendita sea, se convirtió en nuestro salvavidas. Llegaba cada mañana con su sonrisa indestructible y una bolsa llena de sorpresas. Herramientas de juguete, trozos de madera suave, lápices de colores. Intentaba despertar en Diego el amor por la carpintería que habían compartido antes, pero el niño se limitaba a observar desde la distancia, como si las herramientas pertenecieran a una vida anterior que ya no le correspondía. Mientras tanto, el dilema de Pilar me atormentaba las noches. Había sido arrestada como cómplice, pero su colaboración con la policía había sido total. Había revelado nombres, direcciones, métodos de la red criminal. Su abogado de oficio me pidió que testificara sobre las circunstancias que la habían llevado a participar en el secuestro. Es una buena mujer en una situación imposible, me dijo el inspector Cordero. Sin su ayuda, probablemente nunca habríamos desarticulado toda la red. La decisión más difícil llegó cuando visité a Lucía en el centro de menores, donde la habían internado temporalmente. La encontré en el patio de recreo, más delgada que antes, pero con esa dignidad intacta que tanto me había impresionado. ¿Cómo está Diego? Fue lo primero que me preguntó. Recuperándose, le dije. ¿Y tú? ¿Estás bien aquí? Lucía se encogió de hombros, con esa resignación de los niños que han aprendido a no pedir demasiado de la vida. Los cuidadores son amables, pero echo de menos a mamá. ¿Irá a la cárcel mucho tiempo? Esa noche tomé una decisión que habría escandalizado al Ricardo de hace un año, pero que el padre desesperado que había sido estos meses entendía perfectamente. Llamé al abogado de Pilar y me ofrecí a testificar en su favor. El juicio fue breve pero intenso. El chato fue condenado a 15 años por tráfico de menores y dirección de organización criminal. 2 de sus cómplices recibieron penas menores. Pilar, gracias a su colaboración y a las circunstancias atenuantes que describí en mi testimonio, obtuvo una condena condicional y la posibilidad de recuperar la custodia de Lucía bajo supervisión social. ¿Por qué lo hizo?, me preguntó el fiscal después del juicio. Esa mujer participó en el secuestro de su hijo. Porque entiendo la desesperación de una madre, le respondí. Y porque mi hijo necesita saber que el mundo puede ser un lugar donde la compasión triunfa sobre la venganza. La verdadera recuperación comenzó 3 semanas después del rescate. Diego había pasado toda la mañana en el taller, observando cómo yo reparaba una mesa de roble que había pertenecido a los abuelos de un cliente. No había tocado ninguna herramienta, pero había seguido cada movimiento con atención. De pronto, se acercó a un rincón donde habíamos dejado una sillita infantil con una pata suelta que llevaba meses esperando arreglo. Sin decir palabra, tomó un martillo pequeño y cola de carpintero. Con movimientos que parecían venir de la memoria de sus manos, ajustó la pata y la fijó con la precisión de alguien que había nacido para este oficio. Cuando terminó, me miró con una sonrisa tímida pero real. Era la primera sonrisa auténtica que veía en su rostro desde el rescate. ¿Está bien así, papá?, preguntó. Perfecta, le dije.
y tuve que disimular las lágrimas. Como todo lo que hacen las manos de los Herrera. Los meses siguientes trajeron una lenta pero constante curación. Diego regresó al colegio, aunque las primeras semanas necesitó que yo lo acompañara hasta la puerta. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Pilar consiguió trabajo como limpiadora en el hospital, un empleo estable que le permitió alquilar un apartamento pequeño pero digno cerca del centro. Lucía se convirtió en visitante habitual de nuestro taller. Los sábados por la tarde venía con su madre, y ella y Diego jugaban entre las virutas de madera, mientras Pilar y yo tomábamos café y hablábamos de cosas cotidianas, el trabajo, los niños, los pequeños milagros que construyen una vida normal. 6 meses después del rescate, tomé la decisión de llevar el reloj del abuelo al taller de don Aurelio. Creí que no querría repararlo nunca, me dijo el viejo relojero mientras examinaba la maquinaria con sus gafas de aumento. Hay momentos para que las cosas permanezcan rotas, le respondí, y momentos para repararlas. Una semana después, don Aurelio me devolvió el reloj funcionando. Sus manecillas se movían con la regularidad reconfortante de siempre, marcando un presente que ya no temía al futuro. Esa tarde se lo entregué a Diego mientras trabajábamos juntos en una cómoda de cerezo. Era del bisabuelo, le expliqué. Después pasó al abuelo, después a mí. Ahora es tuyo. Cuando tengas un hijo, se lo darás a él. Diego tomó el reloj con reverencia, como había visto hacer a su abuelo años atrás. Lo acercó al oído para escuchar su latido constante. ¿Siempre funcionará?, me preguntó. Si lo cuidas con amor, siempre. Como el oficio, como la familia, como todas las cosas que realmente importan. Hoy, cuando veo a Diego manejar el formón con la misma delicadeza que su abuelo, sé que algunas tradiciones son más fuertes que el dolor. Pilar y Lucía forman parte de nuestra familia extendida, unidas a nosotros por hilos invisibles pero irrompibles forjados en la adversidad. La carpintería prospera de nuevo, llena de voces de niños y olor a madera recién trabajada. El reloj del abuelo marca nuevamente las horas desde su lugar en el banco de trabajo, y cada tic-tac me recuerda una verdad que aprendí en el abismo. El tiempo perdido se recupera con amor, no con lamentos. Y que a veces, para encontrar lo que más queremos, necesitamos perder primero lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Diego sonríe ahora con la misma libertad de antes, y cuando lo hace, sé que hemos ganado algo más que una segunda oportunidad. Hemos ganado la certeza de que el corazón, como la buena madera, puede ser reparado sin perder su belleza original. El oficio continúa, la familia perdura, y el reloj del abuelo sigue marcando el tiempo de los que se aman sin condiciones. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato? ¿Qué opinan de la decisión de Ricardo de perdonar a Pilar? Escríbanlo en los comentarios y compartan de qué ciudad son. Si les agradó la historia, denle me gusta. Para mí es muy importante. Y suscríbanse al canal. En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y un excelente estado de ánimo.